lo que vamos a hacer es trabajar el tema de indicadores de gestión logística. Vamos a tocar algo de servir, de indicadores de servicio. También, como les comenté, la cadena de suministros es muy importante en las organizaciones, ¿sí? Y bueno, vamos a resolver el caso McDonald's, ¿sí? Que es tan completo y nos va a ayudar a aterrizar mucho de las ideas, de los conceptos que hemos trabajado en clase, ¿sí? Perdón, un momento. Vamos a compartir la pantalla. Perfecto. Se logran ver las diapositivas, ¿correcto? Bien, arrancamos entonces nuestra quinta sesión del curso Asistente de Logística, un curso bastante completo que nos permite conocer todos los componentes dentro de la cadena logística y nos ayuda a tomar decisiones acertadas, ¿sí? ¿Qué es entonces? Nuestro tema de hoy es gestión de transporte y distribución física, ¿sí? La gestión de transporte. La gestión de transporte permite llevar a cabo los procesos logísticos de forma eficaz y rápida, respondiendo a las necesidades tanto del propio sector logístico como de empresas y clientes implicados, permitiendo planificar, ejecutar y optimizar el movimiento físico de mercancías tanto en la entrada como en la salida, y asegurando evidentemente el cumplimiento de normas y demás documentación que se necesita cuando aplicamos nuestra gestión de transporte, ¿sí? Ahora, antes de seguir con la clase, es importante saber que no es bueno, perfecto, ¿no? No es mejor la empresa que tiene su transporte propio y sus flotas. No necesariamente. Puede existir, existen muchas empresas que utilizan outsourcing, ¿no es cierto? Que realizan la tercerización del transporte. Y eso está bien, también las hace buenas empresas, ¿no? Entonces, rompamos ese paradigma que para poder gestionar nuestro transporte de manera eficiente, poder aminorar los costos referente al transporte, debemos tener nuestras propias unidades, ¿sí? No funciona de esa manera. La gestión de transporte resulta ser exitosa cuando la relacionamos sobre todo a tres puntos importantes. Uno, el tema de operaciones. ¿Por qué el tema de operaciones? Cuando tenemos una gestión de transporte eficiente, vamos a asegurar, primero, que nuestra materia prima esté llegando, si nosotros somos los que como área de compras o aprovisionamiento, somos los que nos encargamos de traer la materia prima a la empresa, ¿no? Si es de esa manera, vamos a asegurar que lleguen los productos en la manera programada y para el ingreso a producción, ¿verdad? Si lo vemos de otro ángulo, cuando ya tenemos el producto terminado, nos permite liberar los almacenes también, ¿verdad? Nos permite hacer más eficiente el flujo de mercancía cuando nosotros tenemos una gestión de transporte aplicada, como su nombre lo dice, gestión de transporte. Recordemos que cuando nosotros hablamos de gestión, estamos aplicando ahí estrategia, ¿correcto? Estoy segura que terminando nuestro curso nos vamos a llevar ello, es lo principal que nos vamos a llevar, ¿no? Manejar estratégicamente nuestras operaciones, que es lo que nos hace eficientes, ¿sí? Logística de despacho. ¿Por qué hacemos la diferencia entre logística de despacho? Sucede que también tenemos la logística interna que va de almacén a almacén, ¿verdad? Y la logística inversa, y la revisaremos ahora. Entonces, la logística de despacho se ve altamente beneficiada cuando hacemos una gestión de transporte. Básicamente, ¿por qué? Porque cuando nosotros estamos programando la salida de nuestros pedidos, realizando el despacho, organizando el despacho,
¿no? Si nosotros no logramos hacer esa planificación perfecta para el transporte, vamos a tener demoras que van a caer sobre un sobrestock de producto terminado posiblemente, o la falta de liberación de productos que puedan salir ya a la distribución del cliente final, ¿verdad? Entonces, de todas maneras nos causa problemas si no tenemos una buena gestión de transporte, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una buena gestión de transporte, ¿por qué se ve beneficiada la logística de despacho? Porque los productos van a salir a tiempo, ¿verdad? Van a fluir de una manera perfecta. Van a permitir a las compañías mejorar sus índices de atención al cliente, mejorar sus costos. En diapositivas más adelante vamos a revisar los costos de logística y lo que les comentaba en sesiones anteriores. Vamos a quedar impactados en cuánto significa el transporte dentro de la cadena logística, ¿sí? Bien, entonces, la logística de despacho se ve altamente beneficiada cuando tenemos una adecuada gestión de transporte. El acopio de suministros. Acá el acopio de suministros y también el acopio de productos terminados, ¿sí? El acopio de suministros cuando nosotros hacemos el recojo, la recolección de la materia prima que ha sido solicitada por el área de planeamiento o el área de ventas, ¿no? Planeamiento de la producción o el área comercial. Si nosotros hacemos un buen acopio de suministros para nuestra gestión de transporte, vamos a vernos evidentemente beneficiados, ¿no? La gestión de transporte va a beneficiar al acopio de suministros. ¿Por qué? Porque aplicando la teoría de gestión de transporte, podremos saber cómo organizar nuestra mercadería dentro de una unidad, ¿sí? ¿Qué es lo que debe ir primero? ¿Qué va después? ¿Qué va encima? ¿Sí? Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Lo que conversábamos en la gestión de almacenes. Tenemos que tener una buena comunicación, saber cuántos productos hay, cuántas cajas son, en qué están empaquetados, ¿sí? Las medidas de las cajas y demás, ¿no? Y luego lo vamos armando según sus características y por llamarlo así como el famoso juego, ¿no? El juego que estoy segura que hemos jugado muchos, el Tetris, ¿no? Podríamos armarlos de esa manera, ¿sí? Eso cuando se trata de acopio de suministros. Y cuando hablamos de materia prima, de productos terminados, también tiene que ver mucho la gestión de transporte. ¿Por qué? Porque tiene que, acá de la mano con la gestión de distribución. Los dos van de la mano, van muy de la mano, no va uno separado del otro. Distribución física, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este me dirá ordénalo de tal o cual manera para poder hacer nuestra planificación eficiente de rutas y llegar a todos los clientes en el momento oportuno, ¿sí? Entonces, el acopio de suministros y de materia de producto terminado también se ve altamente beneficiado. Acá vemos una gráfica. ¿Qué tanto está presente el transporte dentro de nuestras operaciones? Miren, y podemos ver que el transporte dentro de nuestras operaciones está en todos nuestra cadena de suministros primero, ¿no? Desde que hacemos el pedido, pero enfocándonos en la gestión logística, ¿sí? Está en el recojo de la fábrica, en el recojo de la materia prima, por ejemplo. Está cuando nosotros enviamos de nuestros almacenes producto ya terminado hasta nuestros almacenes de distribución, ¿sí? Está cuando aplicamos la entrega hacia los puntos de venta directo al cliente, ¿sí? Está cuando aplicamos la entrega del punto de venta al cliente directamente, según sea el caso, ¿no? También está presente el transporte cuando hacemos, acá podemos ver, la logística inversa, es decir, cuando el cliente hace el regreso de algún producto algún producto, insumo, etcétera, hacia nuestros almacenes. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa la logística inversa? La logística inversa pasa básicamente por dos razones, ¿sí? Uno, porque estamos aplicando una política de reciclaje, por ejemplo. Nosotros entregamos, hay una empresa, Carlos Koch se llama, que vende frascos. Ellos venden sus frascos en unas cajas bastante duras, bastante gruesas, ¿no? Unas cajas de cartón, pero que se nota, tienen más de una vida, ¿no? No son como las típicas cajas de cartón que recibimos y que de pronto las podemos utilizar para
para darle otros usos, ¿no? O simplemente desecharla. No. Estas cajas de cartón permiten almacenar nuevamente el producto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pide el proveedor, Carlos Koch? Pide, devuélvame mis cajas, porque con eso les voy a volver a entregar productos, ¿sí? En cuanto ustedes ya tengan esa caja vacía, es importante me la retornen. Es retornable, caja retornable, como las gaseosas, ¿no? Botella retornable, botella no retornable. Bien, ahí aplicamos la logística inversa, porque ese producto, esa parte del producto, que es el empaque, va a regresar, ¿cierto? Va a regresar a los almacenes. Y bueno, sin ir muy lejos, en verdad también aplicamos la logística inversa cuando hablamos de las botellas de gaseosas, en verdad, poniéndolo más en un contexto más cotidiano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando compramos una gaseosa y que dice envase retornable, tenemos que regresarlo y ese envase va a regresar a las instalaciones del fabricante nuevamente, ¿verdad? Esa es una forma de logística inversa. A ver, ahora, como siempre hemos mencionado, es muy importante tener la participación del equipo porque así logramos aterrizar nuestros conceptos. ¿Le gustaría, por favor, a alguien poder compartirnos alguna experiencia si ha manejado logística inversa en el sentido de producto en reciclaje? Justo Andrea ha colocado un mensaje que cae bien a pelo. Recuerden que todas sus intervenciones suman puntos, ¿no? Para luego lograr la certificación. Entonces es importante que podamos participar. Sí, señores, muy importante. Bien, esos son unos cuantos ejemplos que podemos poner de logística inversa cuando la vemos desde el enfoque de evolución de una parte del producto, ¿verdad? Pero también se aplica logística inversa cuando se dan los horribles rechazos, ¿no? A nadie nos gustan los rechazos de productos. Posiblemente muchos de nosotros o algunos hemos logrado vivir esa tensión cuando un producto es rechazado, ¿no? Entonces, cuando un producto es rechazado, también se está aplicando logística inversa. ¿Por qué? Porque el producto fue entregado al cliente, ¿no es cierto? Y este producto ya no se va a quedar con el cliente. Como estuvo defectuoso y no cumplía las características para el cual fue creado, retorna hacia nuestros almacenes. ¿Sí? Entonces, en esos dos casos podemos aplicar nuestra logística inversa. Gráficamente podemos ver qué tan presente es el transporte en nuestro día a día. Y también podemos de pronto algunos dar fe que muchas veces el transporte no es lo más valorado, ¿no? Dentro de logística lo que más valoramos es el aprovisionamiento, las compras, pero no es así necesariamente, ¿no es cierto? También el transporte es un punto muy importante. Bien, entonces para ello necesitamos conocer qué tipos de transporte tenemos, ¿sí? Tenemos el transporte terrestre, que este es uno de los más antiguos transportes y es de los más usados, ¿no? Y también es un transporte económico, ¿sí? Muchas organizaciones los usan, ¿sí? Y nos ayudan en poder entregar mercadería, sobre todo en mercados internos, ¿no? Y eh, es importante saber que ese tipo de transporte permite llevar algunas cantidades que sí son considerables cuando se trata de un mercado interno, ¿sí? Tiene muchas ventajas, dentro de ellas que es muy versátil, ¿sí? Es muy fácil de acceder al transporte terrestre. Muchas, si no es todas las empresas que tienen transporte, no todas, ¿no? Pero muchas de las empresas que tienen transporte de pasajeros tienen a la par el transporte de carga, ¿no? Muchos, y tienen sus unidades que son especializadas en carga, ¿no? Y tienen su tratamiento especializado en carga. Muchas empresas, ¿sí? Podemos encontrar también en Internet varias empresas dedicadas al transporte de carga,
¿sí? La documentación que se realiza para utilizar el transporte terrestre suele ser muy amigable. Usualmente es una guía de remisión y ya está. Con eso hacemos nuestro despacho, ¿no? No nos piden mayor detalle, alguna declaración especial, no. Es muy fácil de utilizar. ¿Qué desventaja tiene? Que no es muy usual cuando lo aplicamos para distancias muy grandes, ¿no? ¿Por qué? Porque tomaría mucho tiempo. Eso es verdad. Y se ve afecto a ciertas condiciones externas. Por ejemplo, lo que hemos estado viviendo, seguimos viviendo, ¿no? El tema de las movilizaciones, los paros, todo ello, afecta al transporte terrestre, ¿no? Y afecta a los empresarios que están utilizando, que están optando por transporte terrestre y que no existe otra opción de hacer un cambio, ¿no? Si estamos en alguna localidad que se necesite traer fruta, ¿no? En distintas provincias, eh, vamos a utilizar el transporte terrestre, ni que vamos a traer pues toda la fruta que es necesaria para la venta vía aérea, ¿no? Sería carísimo, ¿no? Entonces, esa es una gran desventaja también. Otra importante desventaja de utilizar el transporte terrestre es que no se ve afecto cuando hay tráfico, por ejemplo, ¿no? En cambio, en vía aérea eso no afecta, ¿no? Pero en el transporte terrestre sí nos afecta el tráfico. Luego tenemos el transporte marítimo. El transporte marítimo se efectúa en buques de navegación, ¿sí? Que llevan de un lugar a otro, el lugar de carga hacia el lugar de descarga. Este es el método la modalidad de transporte más antiguo, ¿sí? Y tiene reglamentos diferentes. Ayuda mucho en el comercio exterior, es muy utilizado en el comercio exterior. Y existen dos tipos de modalidades dentro del transporte marítimo. Uno, el servicio regular y otro, el servicio no regular, ¿sí? El servicio no regular es cuando los buques operan dentro de un horario fijo, una salida fija, una programación, ¿sí? Es decir, las condiciones de salida, las condiciones en que se va a dar el transporte del producto no son negociables. Simplemente tienen esa hora de salida y esas rutas. Y se acabó. El cliente puede tomarlo o no puede tomarlo, ¿no? Pero no hay mayor alcance respecto a puedo salir una hora antes, una hora después y demás, ¿verdad? Sin embargo, cuando hablamos del servicio regular, los buques tienen un itinerario, perdónenme, el servicio no regular es cuando las condiciones de navegación son negociables, ¿sí? Son negociables, se puede negociar. Tanto el cliente como el proveedor, es decir, el buque, pueden pactar, ¿sí? Pueden pactar en qué horario van a manejar estas condiciones. El servicio regular es el que no tiene, no hay negociación, ya tiene un itinerario fijo y tiene una ruta determinada, tiene un punto de origen, un punto de partida, tiene un punto de llegada, ¿sí? El servicio no regular es el que no tiene itinerario y el regular es el que sí tiene. ¿Puedo negociar con cuál? Con el no regular, ¿sí? Pero también tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Dentro de las ventajas tiene que hay mayor capacidad de carga. Acá tenemos que, sí, se puede traer pues contenedores, ¿no es cierto? Mayor capacidad de carga. Los fletes son bastante bajos, existe flexibilidad en la carga, es decir, podríamos traer productos peligrosos de pronto con ciertas declaraciones, ¿no? Existe una flexibilidad en la carga. Puede traer carga voluminosa, carga pesada, ¿sí? Y bueno, es muy fácil manejar las regulaciones internacionales, la documentación y demás, ¿sí? Pero también tiene algunas desventajas, que es accesible solo a los lugares donde hay puertos, ¿verdad? Y no todas las ciudades tienen puertos, ¿no? El seguro de viaje es mucho más costoso. El embalaje con el que, si bien es cierto, podemos mandar una gran cantidad de productos, ¿no? Una gran cantidad podemos traer contenedores, tenemos que invertir en nuestro embalaje, porque el trato no es pues el más delicado, detallado, ¿no es cierto? Este está muy pendiente de cómo lo manipulen. Entonces, lo que se tiene que hacer es embalar bien.
Y ahí tiene también un costo que se tendrá que considerar cómo embalarlo, ¿no es cierto? Otro riesgo que esto en verdad más por comentarios, ¿no? Un poquito más coloquial de pronto. Dicen que en los transportes de carga marítima a veces pues hay unas pequeñas pérdidas y demás, ¿no? Entonces hay que tener también cuidado. Esa puede ser una desventaja. En el transporte marítimo, el tema del embalaje es muy importante. Incluso cuando hacemos la compra de algunos productos, tenemos que saber considerar cuál sería la merma de transporte porque, por ejemplo, si traemos cristal, vasos, podemos tener este tipo de inconvenientes, ¿sí? Luego tenemos el transporte aéreo. El transporte aéreo se realiza utilizando las bodegas de los aviones, ¿sí? Tiene un tamaño reducido de transporte internacional porque van los pasajeros, sus equipajes y bueno, en el espacio que se tiene se acomoda la carga que se pueda llevar, ¿sí? Sin embargo, tiene muy buenas ventajas, ¿no? ¿Por qué? Lo primero, lo que no tiene precio, el tiempo, ¿verdad? En la modalidad de transporte aéreo, la velocidad es su principal ventaja, ¿sí? Tiene mayor cobertura de mercado, no es como, por ejemplo, el transporte marítimo que solamente llega donde hay puertos, ¿no? Y no en todas las ciudades hay puertos, ¿no? En cambio, el transporte aéreo tiene mayor versatilidad, de pronto cobertura de mercado, es la palabra correcta, porque existen mayor cantidad de terminales aéreos, ¿verdad? Ayuda en la disminución de costos de embalaje. El trato que tiene una carga transportada vía aérea es totalmente distinta a una transportada vía marítima. La documentación y el seguro son relativamente sencillos, ¿sí? Pero tiene algunas desventajas. Una, la capacidad. No podemos mandar cantidades voluminosas, ¿sí? No podemos. Y otra es que existen ciertos productos que no pueden enviarse vía aérea. Por ejemplo, los productos peligrosos, ¿sí? Luego tenemos el transporte multimodal. ¿De qué se trata el transporte multimodal? Es ese transporte que combina más de dos o más transportes, ¿sí? Consiste, y en su mayoría consiste en que un operador de transporte tome en custodia la mercadería hasta un lugar designado y luego otro operador la lleva hacia el destino. El generador de la carga hace un solo contrato con un operador, pero en la trayectoria se va haciendo pues el cambio de operadores, ¿no? Porque se necesita. Por ejemplo, hacemos una importación. Esto va a llegar vía marítima, es una gran cantidad, y se va a entregar al cliente vía terrestre, ¿no? Entonces, es un claro ejemplo de un transporte multimodal, modal, ¿sí? Alguien que quiera compartirnos sus experiencias que quiera compartirnos sus experiencias respecto las modalidades de transporte que estamos mencionando, que hayan manejado alguno. Nos dice, Ana es tu nombre, ¿verdad? Estoy en la duda. Ve segura, nos dice. ¿Es más costoso el aéreo? Sí, correcto, es más costoso. Tienen costos más elevados. Sí, es mucho más costoso. Sí, sí, Ana. Yo les comparto una pequeña experiencia y por eso es que el transporte es tan importante. Yo tuve una demora en una mercadería. Entonces, ¿qué sucede? ¿No? Que ya no podía llegar por el transporte regular que era el terrestre y por el que fue cotizado, ¿no? Por el transporte terrestre. Y no era una responsabilidad del cliente, era una responsabilidad en ese entonces mía como proveedor. Entonces tuvo que venir vía aérea y esta de pronto mala coordinación que hubo entre el proveedor que me realizaba la venta del producto terminado, porque yo estaba haciendo una suerte de distribuidor, eh, no cumplió, ¿no? No tuvimos ninguna penalidad tampoco por incumplimiento, entonces no le pudimos aplicar nada. Y se tuvo que asumir ese transporte. Se trajo vía aérea y se afectó grandemente la rentabilidad, ¿no? Sí, es muchísimo más costoso. Si vamos a utilizarlo, tenemos que tenerlo claro desde el principio, ¿sí? ¿Por qué? Porque este le suma un adicional a nuestros productos terminados.
Bien, ¿alguien más que quiera compartirnos alguna experiencia? Bien, continuamos en todo caso con nuestra sesión, ¿sí? Tenemos tres tipos de redes. La red física, que es la ruta que toma el producto desde el origen hacia el destino. Incluye todas las vías, los terminales, los controles, etcétera. Esa es una red física. La red operativa es la ruta que toma el envío en términos de puntos de decisión. Carga, descarga, enrutamiento local, transporte en línea, clasificación. ¿Sí? Y la red estratégica, que es la que a nosotros nos interesa bastante, es una serie de rutas a través de una red desde el origen hacia el destino. Y cada una representa una opción más completa, con características distintas y con costos distintos una de la otra. Es decir, que nos permite analizar estrategias, ¿cierto? Para tomar la decisión de cuál sea el mejor transporte utilizado, la ruta mejor utilizada. Hablando de los costos del transporte, podemos mencionar dos puntos importantes. Uno, tarifas en función al volumen. Los costos de transporte están relacionados con el tamaño del envío. Los envíos con un volumen más grande tendrán tarifas más bajas y los envíos con un volumen más pequeño tendrán tarifas menores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aplicamos lo mismo, economías de escala. No te cuesta nunca lo mismo comprar un lapicero que comprar un ciento, ¿no? No te cuesta un ciento igual que comprar un millar, ¿no? Entonces, es importante, sí, saber que también en el transporte se puede utilizar tarifas en función del volumen. Luego, tarifas en función de la distancia. ¿Sí? La dependencia de las tarifas respecto a la distancia puede ser nula o variar respecto a este sector. Si sabemos que de pronto donde voy a hacer la entrega del producto, ¿sí? Es un lugar donde el transporte va a retornar vacío a nuestras instalaciones, debería considerarse como un costo doble, ¿verdad? Y es más, las empresas de transporte lo consideran de esa manera. No nos los dicen de pronto, voy a venir vacío y te voy a cobrar el doble, no, porque nadie lo aceptaría. Pero tienen que formular así sus estrategias, ¿sí? ¿Cuáles son los procesos para definir la estrategia de transporte? Básicamente, podemos mencionar 4 puntos, ¿sí? Uno, el análisis de los flujos de la mercancía. La situación de las plantas de fabricación y su distribución, saber cuáles son los principales puntos de entrega, cuáles son las condiciones de entrega, tener todo el conocimiento, como mencionábamos desde la clase número 1, conocer la operación. Es muy importante conocer la operación, ¿sí? Es muy importante que nosotros conozcamos la operación. Cuando conocemos la operación, podemos, ¿qué? Tomar mejores decisiones, decisiones más acertadas, ¿correcto? Eso es lo que nos ayuda a conocer la operación. Y ahí es cuando ingresa la parte de análisis de los flujos de mercancía. Definición de concursos. Acá es donde se estandarizan y se ponderan todos los criterios para poder seleccionar un transportista, ¿sí? Se definen los KPIs que vamos a aplicar. Hablando de KPIs, la siguiente sesión vamos a hablar de KPIs, ¿sí? Es una sesión muy, muy entretenida, es una sesión muy intensa también, tenemos que estar muy relajados y muy participativos sobre todo, ¿sí? Y en la parte de definición de concursos tenemos que evaluar los rendimientos de los procesos de cada opción de transporte que tenemos, ¿sí? Y luego viene la selección de transportista. Disponer de varios transportistas, lo mismo que hacer nuestro cuadro comparativo cuando hacíamos las compras, ¿recuerdan? Que seleccionábamos nuestros proveedores, ¿no? Les pedíamos todas las características, etcétera, para poder evaluarlos y tomar pues una buena decisión, ¿sí? Entonces, primero tenemos el análisis, la definición de los concursos, selección del transportista, y de ahí es importante este punto, previsión y cuadre de facturas. Es importante negociar de repente que se puedan anticipar las facturas
que se pueda prefacturar para que al momento de la llegada al punto que nosotros necesitamos, no necesariamente estemos estacionados sin poder entregar la mercadería porque no se hizo el pago, ¿no? Porque puede pasar ello, salvo nosotros ya apliquemos estrategias que hemos conversado, que es una de ellas es la alineación entre las compras y las ventas, que nos permiten poder tener liquidez, flujo, ¿verdad? Estar líquidos, tener el dinero. Porque si nosotros no trabajamos con esa alineación entre compras y ventas, lo que va a suceder es que el dinero que tenemos lo va a tener nuestro proveedor, nuestro cliente, ¿no? Nuestro proveedor, nuestro cliente. Nosotros nos quedamos sin nada. El dinero le entregamos al proveedor, el proveedor feliz, al cliente le entregamos el producto, el cliente feliz. Y nosotros nos quedamos en cero, ¿no? Entonces, es importante revisar también el cuadre de facturas o cómo va a ser el pago, manejar qué estrategia se va a aplicar, ¿sí? Entonces, la elección del modo de transporte tiene que considerar estos 6 puntos en general. Rapidez, que sea rápido, fiabilidad, no podríamos entregarle nuestra mercancía, ¿no? Si no estamos seguros. Nuestra mercancía significa el trabajo de muchas horas, ¿no? Y todo un gran esfuerzo desde la compra de materia prima, ¿no? Que tenga seguridad, que sabemos que el producto que vamos a adquirir, eh, que vamos a enviar, va a llegar en las condiciones que debería, ¿no? Programación y diseño de rutas. Eso nos interesa, la programación y diseño de rutas, cuando nosotros tenemos nuestro propio transporte. Sin embargo, cuando nosotros confiamos en una empresa tercera, la programación y diseño de rutas realmente no va a ser nuestra preocupación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros no la tenemos que hacer. La va a hacer la empresa a la que nosotros estamos contratando, ¿cierto? Entonces, esto es importante cuando nosotros no tenemos una flota propia. La elección del vehículo adecuado, cuando no tenemos una flota propia, viene a ser la elección del transporte adecuado, ¿sí? Pero cuando tenemos una flota propia, sí tenemos que evaluar nuestro vehículo. Cuando contratamos un tercero, no le vamos a preguntar, ¿no? ¿En qué unidad? Podríamos hacerlo sin ningún problema. Hay productos que tienen que tener condiciones especiales para el transporte, ¿no? Pero no elegimos el vehículo, no hacemos la planificación de qué unidad va a salir, ¿sí? La consolidación del envío, eso es aplicado también mucho más en empresas que se dedican al transporte, ¿no? Y que nosotros contactamos como una tercerización, ¿sí? Entonces, ellos sí tienen que estar muy preocupados en la consolidación del envío. Bien, ventajas. ¿Cuáles son las ventajas de la gestión de transporte? Hasta donde vamos revisando, podemos ver claramente que todo lo que tiene son ventajas, ¿no? Que de alguna manera, hemos podido saber que se tiene que manejar de manera eficiente el transporte, pero gestionarlo es ir de una manera más profunda, ¿verdad? De una manera mucho más profunda. Bien, el ahorro de recursos, ¿cuál es una de sus principales ventajas? El ahorro de recursos y costes, mayor seguridad, mejor calidad del servicio prestado. Si nosotros hacemos una buena gestión de transporte, nuestro cliente al que le llega nuestro producto es el que se va a sentir satisfecho. ¿Y qué es lo que vamos a tener? La anhelada recompra, ¿no? Me compran nuevamente. Uy, qué felicidad, qué alegría, ¿verdad? Que eso es lo que nosotros buscamos. Mejor capacidad de respuesta ante imprevistos, ¿no? Eso, recordemos en nuestra evaluación de proveedores, decíamos, evaluamos el proveedor en el punto más crítico, más difícil, cuando le hacemos un reclamo, un rechazo, ¿verdad? Le hacemos el reclamo, le hacemos el rechazo y de pronto nos responde adecuadamente, rápido, oportuno, no nos hace diferencia al trato que tuvimos cuando quiso lograr la orden de compra, cuando ya la logró y pues salió mal algo, ¿no? Cuando vemos que está funcionando de esa manera, entonces
entonces se puede reaccionar ante los imprevistos, ¿no? Una mejor capacidad de respuesta ante imprevistos. Luego, mayor productividad, ¿sí? Si tenemos un almacén que tiene un tanto de producto terminado, con una adecuada gestión de transporte, podría dejar vacío ese almacén para que se va utilizado el espacio en otras cosas, ¿verdad? Sin embargo, si no tenemos una buena gestión de transporte, es probable que tengamos espacios ocupados de manera innecesaria, ¿sí? Y tener pues espacios limpios, espacios despejados nos hace más productivos. Bien, planificación de transporte entonces es un concepto que va de la mano de la gestión de transporte, ¿sí? La planificación del tránsito y del transporte contemplan factores que afectan el equilibrio tanto de las condiciones actuales como de las condiciones futuras, ¿verdad? Es decir, que nosotros nos ponemos un paso más adelante cuando hacemos una planificación de transporte. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si, qué sucede si tenemos movilizaciones en tales rutas? ¿Existen alternas? ¿Podríamos tomar una alterna? No. ¿Podemos reprogramar? ¿Cuándo se ve una solución posible? ¿No? Entonces ahí empezamos a lanzar ideas, opciones, ¿no? Entonces, por eso es que la planificación de transporte es muy importante. Ahora, eh, nosotros hablamos de transporte de mercadería, tanto de materias primas o como de productos terminados, ¿no? Pero también sí es importante que podamos hacer la diferencia entre el transporte de pasajeros que conocemos muy bien y el transporte de carga. ¿Y cuáles son sus diferencias? Básicamente tiene tres diferencias. El tiempo. El transporte de pasajeros sale en el horario que se quedó. Compramos el pasaje con salida a 10 de la mañana, sale a las 10 de la mañana. El tramo dura 8 horas, viajamos las 8 horas, ¿no? En cambio, en un transporte de carga es distinto. No sabemos cuándo exactamente va a salir. ¿Por qué? Porque se necesita consolidar una serie de pedidos para poder ser eficientes en el uso de la unidad, ¿no? Aplicando ahí un tanto la gestión de distribución. ¿Sí? Entonces, no sabemos a qué hora sale, es por ello que el transporte de carga, cuando una carga, el tiempo normal, demora de un día a otro, según las horas y la distancia de una ciudad a otra, en el transporte de carga te pueden decir de 2 a 3 días, ¿no? Aparte que el transporte de carga evidentemente va a una velocidad menor. Luego, se tienen viajes direccionales de ida y vuelta. Es lo que conversábamos hace un momento, ¿no? Existen algunos casos en los que solo hacemos el envío del producto, pero nos cobran el envío y el retorno. ¿Por qué? Porque esa unidad viene vacía, ¿no? En cambio, en transporte de pasajeros, si va de ida, va de ida, si va de vuelta, también va de vuelta, ¿no? No existe la posibilidad de decir, ¿vas a ir? Sí, y cómprame el de retorno. No, no pienso retornar, no importa, págamelo por si acaso, ¿no? No existe esa posibilidad. El inventario influye en las decisiones, ¿sí? El inventario influye en las decisiones. Cuando vamos a utilizar el transporte de carga, tiene que estar completo el camión. Si el camión no está completo, no puede salir. ¿Por qué? Porque estaríamos siendo ineficientes, ¿no? Y nuestros costos serían mucho mayores respecto a cada unidad. No le puedes subir el precio que ya pactaste con el cliente. Entonces, ¿qué es lo que se afecta? La rentabilidad. ¿No? Entonces el inventario influye definitivamente en la partida, en la salida de, el transporte de carga. Pero, en el transporte de pasajeros no funciona así, ¿no? No compramos un pasaje que sale a las 10 de la mañana y de pronto sube el conductor y dice, el bus tiene 30 asientos y solamente hay llenos 15. Lo siento, vamos a tener que llenar los 30 asientos y salimos, ¿no? Entonces, el inventario en el transporte formal no influye. Si tu pasaje era a las 10, tu carro sale a las 10, ¿sí? La planificación de rutas.
La planificación de rutas es realmente la parte más impactante dentro de nuestra gestión de transporte, porque es donde conocemos de aquí a allá cuál es el camino, rutas cortas, rutas largas, que nos ayuda a disminuir los costos. Vamos a ir del punto A al punto B al punto C, pero posiblemente es importante hacer A, C, B, porque nos ayuda en el tema de tiempos, en el tema de horarios, porque no solamente tiene que ver el tema de distancias, también tenemos que considerar el tema de urgencias del cliente, ¿no? Tenemos que considerar el tema de horarios de recepción de mercadería, así como en nuestra sesión anterior hemos conversado ampliamente de que en el almacén es muy importante, se sugiere poder, poder tener horarios de atención para poder manejarlo realmente de manera eficiente. También es importante en la planificación de rutas, ¿sí? Eh, Cuando se tiene una flota propia, pueden existir algunos márgenes de error, porque es mucho más fácil, de alguna manera, programar con más destinos, planificar la ruta con más destinos, que los clientes tendrán pues una amplia gama de destinos, los distintos clientes, ¿sí? No es lo mismo que planificar pues solamente las entregas de la empresa, de nuestra empresa, ¿no? El mantenimiento preventivo. El mantenimiento preventivo es muy importante para la planificación de rutas. Podemos haber hecho una buena planificación de rutas. Salimos y a las 2 horas se nos malogra la unidad. ¿Qué pasó ahí? Afecta directamente el mantenimiento a nuestra planificación de rutas. O de pronto la persona que debe tener la documentación totalmente estructurada, ¿no? Al día, adecuada y demás, pues simplemente no lo hizo, ¿no? Nos permite la planificación de rutas tener disponibilidad de recursos internos, ¿sí? Si nosotros estamos planificando, se va a seguir un camino especial, un camino diseñado, ¿sí? Un camino diseñado, pero, eh, un camino diseñado, pero con esto lograremos poder optimizar nuestros recursos, optimizar el tema de personal también, optimizar nuestros espacios, ¿no? Entonces nos da disponibilidad de nuestros recursos internos. Para la planificación de rutas es importante poder calcular la carga, ¿sí? Es muy importante poder calcular la carga. Trazar rutas de distribución previamente y, como dice nuestro ciclo PHBA, que ya lo hemos revisado, planificamos las rutas, pero en el, ya en el campo pueden existir algunos imprevistos que nos tenga que colocar en el punto de actuar, es decir, corregir lo que hemos planificado que al final falló, ¿no? Y para ello tenemos que tener nuestra reserva, podemos hacerlo también de esta manera, ¿no? Nuestras acciones inmediatas respecto a las acciones, pues que no, a los atributos externos, ¿no? A los que no podemos controlarlo, ¿no? Analizar los indicadores climáticos del tráfico. Claro, la planificación de rutas nos permite definitivamente poder analizar, analizar nuestros indicadores, cómo vamos, ¿no? Y según ello, ¿por qué? Porque van a ser estos la base para esa planificación, ¿sí? Vamos, antes de pasar a los costos logísticos, ¿cómo vamos? ¿Alguna consulta? A ver. Ana, cuando va vía marítima tiene que tener todos los documentos. Cuando va vía marítima, cuando va también son mucho más estrictos con el tema documentario. Con el transporte terrestre es un poco más fácil, más flexible de pronto, ¿no? Si son transportes compartidos, depende del peso de la mercadería también. ¿Te refieres a si una o más empresas toman un mismo transporte? Claro, cada uno asume el costo que le corresponde,
Sí. Porfirio, el transporte es bueno cuando tiene GPS para hacer el seguimiento en todo el trayecto. Sí, exactamente, exactamente, Porfirio. Le da un plus adicional, ¿verdad? Al cliente, sobre todo, el cliente se siente más seguro de saber dónde está su mercadería. ¿Sí? Bien, ahora, lo que estábamos esperando, ¿sí? Parece que ha apagado la cámara. Ay, caray. Listo, lo que estábamos esperando, saber nuestros costos logísticos, ¿sí? La composición de los costos logísticos respecto al cuánto nos cuesta la logística respecto a las ventas. En teoría, según una encuesta nacional de logística, ¿sí? Significa el 16% del producto. O sea, es alto, es bastante alto, 16% el costo logístico, ¿sí? No la materia prima, no, el costo logístico, nuestra gestión logística, ¿sí? Entonces, dentro de este 16%, que luego se convierte en nuestro 100% como costo logístico, veamos qué es lo que tiene más peso. El transporte y distribución es el que tiene más peso, es el que tiene mayor importancia, el transporte y distribución. Y estoy segura que muchos pensaban que las compras y gestión de proveedores iba a tener pues más peso. Bueno, es el segundo, pero el que tiene mayor peso en nuestros costos logísticos que son importantes dentro de la cadena de suministros, y recordemos que ahora las empresas compiten por cadena de suministros, es el transporte y distribución, 23.3%. ¿Sí? Luego le sigue el procesamiento de pedidos de clientes, que está muy ligado a las compras y gestión de proveedores, ¿sí? Luego está el planeamiento y reposición de inventarios, muy ligado a la gestión de almacenes, gestión de inventarios, ¿no? Almacenamiento también ligado a la gestión de almacenes. Y miren, la logística inversa tiene un 7.8%. No es tan bajito, ¿ah? Entonces, mientras esa logística inversa esté compuesta más por productos retornables que por rechazos, todo va bien, porque los rechazos nos traen pues grandes complicaciones, ¿no? Bien, ahora vamos a pasar a hablar de vamos a hablar de la naturaleza de carga, ¿sí? Así como hablábamos de los tipos de stocks, los tipos de productos, también es importante hablar sobre nuestra naturaleza de carga, ¿sí? La carga puede ser perecedera. ¿Qué es una carga perecedera? Es aquel que tiene pues un tiempo de vida y que después de ese tiempo puede perder las características para lo cual fue creado, ¿sí? Generalmente son productos alimenticios que tienden a degradarse en sus características físicas, químicas y microbiológicas. Esta carga requiere de condiciones especiales, ¿sí? Lo que conversamos, no podemos elegir la unidad, les decía. Sí, pero podemos pedir la unidad con las características que necesitamos, ¿no? Por ejemplo, tener una unidad con conservación, una unidad con control de temperatura, con una unidad refrigerada, ¿no? Habían algunas cuando llegaron las vacunas, algunas que necesitaban un transporte, una unidad refrigerada, pues, importante, ¿no? Para que se puedan conservar. Después de ello ya no servía, ¿no? Se tuvo todo un problema de ello, ¿no? Entonces, existen cargas de este tipo, que las condiciones del transporte son, pues, muy especiales, o transporte iluminado, con luz, etcétera. Quienes ya han ido avanzando el caso McDonald's van a ver que ahí toca uno de estos puntos, ¿sí? Otra carga por su naturaleza, frágil. Estos productos, por sus características y su naturaleza, eh, son de riesgo, ¿sí? Y tienen riesgo de llegar a su destino. Entonces, esta carga frágil merece que se tenga un empaque especial, mucho más resistente, un embalaje diferente, ¿verdad? No podemos embalar de igual manera una docena de vasos, un ciento de vasos, un millar de vasos, que un millar de almanaques.
¿no? El millar de almanaques lo forraremos en papel y se envía. En cambio, las cajas, los cristales, ¿no? Los vasos de vidrio, no los podemos forrar como sea y enviarlos. Las cajas interiores donde están tienen que venir con unos separadores a fin de que se protejan uno entre otro del golpe, ¿no? Entonces ahí estamos viendo de manera tangible los tipos de carga y las condiciones con las que se deben tratar, ¿sí? Luego se tiene la carga peligrosa. Esta carga peligrosa, existen unidades autorizadas para poder hacer este transporte de carga. Y tienen que tener todos los permisos y demás y los cuidados tanto con el medio ambiente como con las personas que lo puedan transportar. ¿Sí? Los peligrosos usualmente tienen como características explosivos, combustibles, oxidantes, radioactivos, y estos pueden causar accidentes y pueden causar daños a las personas, ¿no? Y también pueden causar daño a el medio ambiente, que es tan importante. Y a otros medios de transporte también, ¿sí? La carga sobredimensionada. Esta carga sobredimensionada es una carga, pues, es una carga bastante amplia, ¿no? Que tiene características especiales de peso y de volumen, ¿sí? Y tiene algunas restricciones para el transporte. Puede tener horarios en los que puede ser transportada, ¿no es cierto? O puede tener las camionetas que van delante, por ejemplo, carga ancha, ¿no? Se coloca carga ancha, ¿sí? Es carga sobredimensionada. Antes de pasar a outsourcing, me gustaría conocer sus comentarios. A ver, Gustavo, nos dices, se puede traer mercancía de barco en forma consolidada, ¿verdad? Sí, claro que sí, claro que sí. Es más, puedes comprar en diversos puertos y luego en diversas ciudades y luego eliges un puerto en el que tu mercadería se va a consolidar y se va a embarcar junta, ¿no? Y tu operador logístico se encargará de ello. Sí, sí se puede, sin ningún inconveniente. Ana, nos dices, ejemplo, eh, vas a darnos un ejemplo. A ver, cuéntanos. Ejemplo, un cliente que era del extranjero requería que el producto se envíe en pallets. Pedía los contenedores de 20 toneladas. Tenía sus condiciones especiales, entiendo, ¿no? Y por ello, la forma en la que se embalaba y demás, él la resguardaba mucho, ¿no? Y enviaba todas las condiciones con las que debía ser transportado, ¿verdad? Exacto. Listo, Ana, muchísimas gracias por la intervención. Ya, Andrea, vamos tomando nota. Ana es bastante participativa, eso es bastante, bastante bueno, ¿sí? ¿Qué es outsourcing? Es el proceso mediante el cual una compañía o organización identifica un proceso dentro de su rutina que podría aumentar la productividad y derivar en optimización, involucrando a terceros que son subcontratados. Gustavo, nos has pasado la definición de outsourcing. Sí, correcto, es tercerizar, ¿no? Siempre es importante saber que no tercericemos nuestro negocio en sí, ¿no? ¿El transporte se puede tercerizar? Sí, claro que sí. Y ahora vamos a pasar al tema del outsourcing, ¿sí? Como bien, como bien, em, nos ha comentado Gustavo, es una muy, muy buena definición, ¿sí? La podemos definir en que no hagamos nosotros esa actividad, la va a hacer un tercero, ¿sí? Es decir, vamos a contratar una empresa de transporte. Nosotros no tenemos nuestra flota, ¿sí? Tampoco queremos tener una flota, no somos especialistas en ello, es muy costoso, solamente hacemos distribuciones los lunes y miércoles y la unidad la usaríamos lunes y miércoles, por ende no nos es muy, muy importante, ¿verdad?
Entonces, aplicar outsourcing tiene sus ventajas, también tiene sus desventajas, ¿no? Pero en verdad pienso que tiene muchas más ventajas que desventajas y las ventajas pueden sopesarse, ¿sí? Bien, entonces las ventajas que tiene, la especialización del negocio. Cuando nosotros contratamos un tercero, un outsourcing, hacemos outsourcing, ¿no? Contratamos una empresa tercera de transporte, saben de ese negocio, son de ese negocio, es su core. Es su negocio, saben perfectamente cómo planificarlo, cómo operarlo, todo. Entonces, ellos son especialistas en ese negocio. Nosotros podremos ser especialistas en la fabricación de cuadernos, ¿no? Y queremos comprarnos nuestro camión para hacer nuestras distribuciones. No, no vamos a ser muy eficientes, posiblemente. Posiblemente sí, ¿no? Aprendamos con el tiempo, contratemos a alguien que tenga experiencia. Pero en temas de transporte, perdón, en temas de transporte, de todas maneras, en temas de transporte, estamos hablando con los expertos propios del negocio, ¿no? Cuando nosotros tercerizamos, ¿sí? ¿Qué otro punto es ventajoso para tercerizar nuestro transporte? Es la disminución de los costos de reclutamiento y selección. En el rubro de transporte existe mucha, mucha rotación de personal realmente. Existe mucha rotación de personal. Entonces, si nosotros no llevamos nuestro transporte, no es nuestro personal, ya no vamos a asumir todo este costo de reclutamiento y selección que en verdad es alto, ¿no? Ya no lo vamos a ver, porque lo va a ver la empresa de transporte, que ya tendrá una estrategia especial o hará arreglos especiales, manejos especiales, estrategias que para su alto grado de, de, mm, de salida de personal, ¿no? Otra ventaja, el uso eficiente de espacios. Tiene que ser así, es una empresa que este es su negocio. Entonces, mientras más eficientes sean en la planificación de rutas, en el espacio y demás, pues es mucho más rentable para las empresas, ¿no? Que se dedican al transporte. Entonces, se tiene que tener un uso eficiente de espacio, ¿sí? Y así resulta ser más económico. Ahora, si nosotros tenemos nuestro propio transporte y solo tenemos nuestros productos, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a utilizar el espacio con los productos que tengamos. Puede ser para 80 cajas y tenemos 30, se irá con las 30, ¿no? Otra ventaja de utilizar outsourcing. Tienen procesos más eficientes, muy ligado a la especialización del negocio. Conoce el negocio, sus procesos van a ser definidos ya, eficientes, ¿sí? Desventajas. Uno, que existe alta rotación de personal, ¿no? Muy ligada al desconocimiento de nuestros productos. ¿Por qué? Porque el personal que ya hacía el transporte con nosotros todos los lunes y miércoles. Eh, buenas noches, Jim Lin, por favor. Gracias, muchas gracias. Se te activó el micro. Perfecto. Bien, cuando aplicamos outsourcing, existe una gran desventaja al momento de, ya sabemos quién va a recoger nuestra mercadería, sabemos cómo la van a transportar y demás, ya conocen las condiciones en que enviamos, ya conocen es más al almacén de nuestro cliente, es más, ya conocen al señor del almacén del cliente, ¿no? Sabe los horarios, ya conoce toda nuestra historia, pero resulta que por la alta rotación de personal que existe, pues se va, ¿no? Se va. ¿Y qué va a pasar con ello? Ya encontramos a otras personas que no conocen nuestro producto. Y si no conocen nuestro producto, vamos a tener que volver a capacitar y explicarle. Y si no lo conocen, podrían darle un trato inadecuado a nuestros productos. Tenemos que estar mucho más atentos, ¿no? Esa es una gran desventaja. ¿Se puede solucionar? Sí, con de repente ponerles algunos manuales, algunos procedimientos y demás, decirle, mira, mi carga se maneja de esta manera, acá están los 10 puntos importantes para considerar. Podríamos hacer un esfuerzo de pronto, ¿no? Si no tenemos una flota propia, ¿sí?
Información confidencial, clientes, rutas y precios. Le entregamos todo al transporte. El transporte sabe qué es lo que estamos llevando, cuánto está costando. El transporte puede copiarnos el negocio de repente, ¿no? Para ello tenemos que ser muy, muy minuciosos al seleccionar. Al seleccionar porque es información importante la que va ahí adentro y además los costos son importantes para la rentabilidad del negocio, ¿cierto? Bien, ahora vamos a pasar a hablar de distribución, pero antes de hablar de distribución, quisiera saber si tienen al Sergio. Nos dices, creo que muchas empresas tercerizan el transporte. Es porque no es parte de su core business. No son especialistas en distribución. Correcto, toda la razón. Entonces aplican las ventajas que estamos conversando, ¿no? Que si no soy el especialista, ¿para qué invierto en comprarme una unidad? La tercerizo. La tercerizo y estoy tranquilo, ¿no? Ana, nos dices, es mejor tener transporte externo por los costos de mantenimiento del transporte. Muy buena intervención. El costo de mantenimiento también, también es una ventaja. Es más, la voy a agregar en las ventajas de aplicar outsourcing para las siguientes presentaciones, las siguientes clases. Excelente, el mantenimiento del transporte. Muy, muy importante. Bien, seguimos. Distribución, ¿sí? La logística de distribución implica la planificación, implementación y control del movimiento físico de materiales y productos terminados, desde su lugar de origen a los sitios de uso, con la satisfacción de las necesidades del consumidor y el beneficio de ellos mismos, ¿sí? Están ligados la distribución con la gestión de transporte. Las funciones de distribución. Uno, transportar, que actividades necesarias para movilizar los productos. Este es el actor principal de la distribución física. ¿Sí? Transportarlos del lugar de fabricación al lugar de consumo, transportarlos de un almacén a otro, transportarlos del almacén hacia el centro de fabricación, ¿no? Está constante, está presente en todo momento el transporte. Fraccionar. Actividad dirigida a ubicar los productos fabricados en las cantidades y condiciones que exige el mercado. Para nosotros, como fabricantes, podría ser hermoso que el cliente quiera las 1000 unidades ya, en el momento, pero el cliente lo quiere en dos entregas, 500 hoy, 500 en 10 días, ¿no? Entonces, ya es parte de nuestra estrategia comercial, tenemos que fraccionar los pedidos. O de pronto no tenemos espacio, pero hay una urgencia con el cliente y tenemos 1000 unidades, pero sabemos que para su venta necesita 300 y justo ingresa al camión 300 unidades. Fraccionamos, llamamos, coordinamos, comunicamos, nos aceptan y procedemos, ¿verdad? Luego, almacenar es la acción de asegurar los productos entre el momento de fabricación y el momento de la compra o el uso final. Estamos hablando de almacén de producto terminado, que acá es muy notorio el tema de distribución porque ya es el producto que hemos desarrollado, que hemos realizado, lo vamos a entregar pues al cliente final, ¿no? Informar permite el conocimiento de las necesidades del mercado para actualizar y mejorar las estrategias de mercado y la logística interna. ¿Sí? Existen algunos factores de la red de distribución muy importantes. Uno, la disponibilidad y variedad de los productos. ¿Sí? Mientras más productos existan, es más fácil acomodarlos, distribuirlos. No necesariamente, ¿no? La disponibilidad sí. Si llegamos a hacer un recojo ya como gestión de transporte, vamos a querer cargar la mercadería, ¿no? Y como distribución no hemos hecho la coordinación de que se tenga todo listo como se planificó a la 1 de la tarde, ¿no? Entonces, hay que tener atención con ello. Se tiene que saber, otro factor importante para la distribución, se tiene que saber cuáles los tipos de forma de entrega, ¿sí? ¿Cómo se realiza una entrega? El costo del envío del producto, del envío cuando llevamos producto terminado, ¿no? Las pruebas de producto, también importante entre los factores de distribución. ¿Por qué? Porque se puede decir, no, resulta que esta máquina, este equipo, sí funcionaba, pero llegó y ya no funciona. Entonces, ¿no? Tiene que hacerse la validación, ¿sí? Seguimiento del pedido.
lo que mencionaba Sergio, me parece que muchas empresas optan por el GPS, ¿no? Ya ofrecen a sus clientes el tema de GPS, ¿no? La experiencia de compra. La distribución es lo último, es lo que nos conecta con nuestro cliente final. Si lo hacemos de manera eficiente, vamos a poder llegar al cliente y saber cómo le va, ¿no? Darle una pequeña evaluación posiblemente, ¿sí? En la distribución, recordemos que no solo es la entrega del producto, ¿sí? No solo es que llevo el producto, también es que se haga el seguimiento si existe alguna devolución, ¿no? Saber cómo va a ser el proceso de evolución de este producto, ¿sí? Y es importante dentro de la distribución considerar todos los tipos de productos que existen y cuáles son las características especiales, las condiciones especiales. ¿Sí? Ahora, se tienen canales de distribución que nosotros estoy segura de que los conocemos. Uno, mayoristas, ¿no? Dentro de los mayoristas existen eh, tres en los que se puede partir, ¿no? El mayorista es el que compra productos en grandes escalas para poder venderlos, ¿sí? Y existen tres tipos de mayoristas. El mayorista, que es propiedad del fabricante, ¿sí? Es decir, que el fabricante se vuelve su distribuidor grande, el mismo fabricante, ¿sí? El mayorista independiente, es decir, ese mayorista que hace la, la compra grande para tener un mejor precio y él empieza a vender en las cantidades que el cliente final lo quiera, pero asume todas las condiciones, los reclamos, todo lo que fuera a pasar. ¿Por qué? Porque el producto ya es de esta persona, ¿sí? Los mayoristas, propiedad del detallista. Es decir, que las tiendas pequeñitas ya saben que un mayorista va a viajar, va a traer productos y les va a repartir, ¿sí? Ese es un mayorista, propiedad del detallista. Y bueno, los detallistas, ¿no? Los detallistas son aquellos establecimientos más pequeños que pueden llegar en muchas ocasiones al contacto directo con el cliente. ¿Qué ejemplos podríamos tener? Los grifos, ¿no? Los grifos, por ejemplo, ¿no? Los grandes almacenes, las tiendas, los supermercados, ¿no? Por ahí va. Entonces, para definir los modelos de distribución, ¿sí? Se tiene que definir la ubicación geográfica, indicar las distancias que deben recorrer los productos en el transporte, el tamaño de la mercadería que se requiere abastecer, ¿sí? El requerimiento técnico de los productos, ¿sí? Si existe alguna recomendación especial cuando se manipulen, cuando se trabajen cuando se trabajen el transporte, la distribución, ¿no? Luego, requerimientos técnicos de los productos, ¿sí? Eh, es lo que acabamos de revisar, ¿verdad? Sí. El nivel de servicio, la rapidez con la que se quiere abastecer y lo que se quiere transmitir a través del servicio, ¿sí? Los medios de transporte requeridos, que es lo que acabamos de revisar, ¿no? Indicar qué tipo de transporte utilizaremos, ¿sí? Eh, entonces, existen ciertos modelos de distribución que vamos a verlos mejor gráficamente. Sin embargo, los conceptos los tenemos en la presentación que Andrea nos ha hecho llegar. ¿Sí? Tenemos el modelo descentralizado. ¿Sí? El modelo descentralizado es cuando va de la fábrica directo a un almacén central y se distribuye en tres delegaciones, tres centros directos de establecimientos directos a la venta al cliente final, ¿sí? Por cada zona, ¿sí? Ese es un ejemplo de distribución descentralizada. Pero también tenemos un modelo centralizado, que es que se va de la fábrica hacia los almacenes y en los almacenes se hace una planificación de rutas y se contratan unidades de transporte o con nuestras propias unidades, dependiendo de la estrategia que se utilice, llega a cada cliente. ¿Sí? Ese es el centralizado. Este es uno de los más bonitos, en verdad.
la distribución cross-docking, ¿sí? Este significa que no utilizas almacén, en verdad. Vuelves a tu camión, tu almacén, pero no puede pasar, pues los productos no pueden pasar ahí mucho tiempo, ¿no? Pero es una buena estrategia, ¿sí? Va de la fábrica a los almacenes, almacén de producto terminado donde terminamos el producto y luego ese mismo camión se encarga de repartir tanto a la zona A, a la zona B y a la zona C. Tienen todos los productos debidamente organizados, colocados, repartidos, etcétera, y los va a distribuir directamente. Entonces no cuenta con un almacén. El almacén viene a ser su misma unidad, ¿sí? Luego tenemos la plataforma de consolidación, ¿sí? Que va de la fábrica al cada almacén. Y del almacén, los almacenes lo juntan en un solo centro de consolidación. Y de ese centro de consolidación, los clientes van y hacen sus adquisiciones según lo que necesiten. ¿Sí? El diseño para llegar al cliente. El diseño para llegar al cliente es la manera más eficiente para ambas partes. Es cómo voy a acercarme a ti en términos de transporte y distribución, entendiendo, sabiendo que esta parte viene a ser lo último de nuestra gestión logística, ¿no? Así es. Bien. Bien, ¿alguien que quiera compartirnos alguna experiencia respecto a qué tipo de distribución utilizamos, habiendo revisado todos los tipos ahora? Señores, para la clase del día sábado, por favor, les pido que lean el caso McDonald's. Leemos el caso McDonald's porque todo va a ser participación. Ahí sí, Andrea, tenemos que estar bien atentos en el tema de las puntuaciones para ya lograr la certificación porque vamos a ya aplicar, aterrizar todos los conceptos que hemos estado revisando. ¿Sí? Excelente. ¿Tienen alguna consulta? Porfirio, correcto, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Al tema anterior de logística inversa, quería consultarle ahí. Lo que pasa es que yo trabajo en almacén, entonces tenemos unos envases que nos habilita el proveedor, una mercadería. Para eso al principio nos habilitó 5 contenedores, ¿no? Le llamamos así, son algo pequeños, algo de 1 tonelada aprox. Y los 5 van rotando, ¿no? 2 en nuestro almacén, 2 en planta, que es producción, y uno va rotando, pues, ¿no? Con el proveedor. Cuando hay vacíos, le indicamos para que recojan y nos traen llenos ya en los mismos envases. ¿Eso se les llamaría una logística inversa? Sí, correcto. Esa es una logística inversa. Ok, gracias, quería estar seguro de eso. Está Gracias. perfecto. Y ese es un ejemplo tangible que nos estás compartiendo respecto a logística inversa, ¿no? Y vemos que muchas empresas lo aplican. Muchísimas empresas aplican el tema más ahora que estamos enfocados en el tema del cuidado del medio ambiente y que ya no compramos envases para desecharlos, ¿no? Compramos envases para reusarlos, ¿no? Sí, 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 muy, muy buena participación. ¿Alguien más que nos pueda compartir alguna experiencia? Anímense a participar, a compartirnos una experiencia respecto al transporte y distribución. Solamente acotar también en esa parte, justamente hemos implementado hace 2 años eso porque ahorrabas bastante en los costos, ¿no? Porque antes los utilizábamos unos envases tipo cilindros y tenías que comprar con todos los cilindros, el proveedor te cobraba con todo el envase, con todo el cilindro. Así es que hace 2 años implementamos eso y bueno, se ha ahorrado bastante en los costos, se ahorra bastante así en esa forma de trabajo. Claro, exacto. Y recordemos que cuando
aplicaron esa estrategia logística para economizar los costos, ¿sí? Y que es una estrategia logística, han impactado directamente en la cadena de suministros, ¿no? Así es Exacto. lógico. Y las empresas ahora compiten por cadenas de suministros, quiere decir ello que se han vuelto más rentables, tienen más dinero para poder invertir, se han vuelto más líquidos, ¿verdad? Sí, sí, es lógico, sí. Exacto. Bien. ¿Alguna otra participación, por favor? ¿Alguien que quiera compartirnos su experiencia? O pueden escribirlo en el chat también. Si, te- si tenemos algún inconveniente con el micro de repente. No. Bien. Entonces, para terminar, y es justo lo que conversábamos hace un momento, ¿no? La logística inversa de evoluciones, ¿sí? Logística inversa de evoluciones. Y el uso de los productos pues en reciclaje, ¿no? La logística inversa es un tipo de gestión de cadena de suministros que mueve los bienes o productos del cliente hacia los vendedores o los fabricantes. Una vez que el cliente recibe un producto y que se pueda procesar como devoluciones o reciclaje, requieren de logística inversa. ¿Sí? Es la logística que va al revés. Es importante utilizarla, muy importante, en verdad. Nos va a ayudar a disminuir costos. Porfirio nos acaba de hacer ver un ejemplo tangible que utiliza en su compañía, ¿no? Que utiliza en su empresa. Entonces, nosotros también podemos llegar a nuestras empresas mañana y decir, oye, estos productos que mandamos podemos aplicar nuestra logística inversa, podemos pedir la devolución de los materiales a fin de que podamos optimizar nuestros costos, ¿no? Entonces, sí, sí es una técnica importante para aplicar, ¿sí? A ver, Stephanie, el objetivo de la logística inversa es la reutilización, su reparación, su reciclaje. Exacto, ese es el objetivo de la logística inversa. Pero también la logística inversa se aplica cuando tenemos rechazos, cuando tenemos devoluciones, ¿no? Entonces ahí ya sale un poquito de ese objetivo, ¿no? Porque muchas veces puede no utilizarse, puede no repararse, puede no ser reciclado, ¿no? Entonces lo tenemos que desechar. En el caso modelo de distribución, fábrica, almacenamiento y distribución, ¿te gustaría que revisemos más ese punto, Ana? Entiendo que sí. A ver. Ah, ese es el que utilizas en tu caso. De la fábrica, de tu centro de producción, de operaciones, se va hacia un almacén y de ahí empieza la distribución, ¿correcto? Listo. Y podrías usar también el cross-docking, o sea, depende cuánto tiempo lo tengas en el almacén, ¿no? Pero si no vas a almacenar mucho tiempo los productos, esa técnica es muy importante porque te ayuda a optimizar, a ahorrar el almacén, ¿no? Y utilizas el camión sin que el camión sepa que estás usándolo como almacén, ¿no? Y vas haciendo tu distribución ahí en el mismo camión. Excelente. ¿Alguien más que tenga alguna ¿cuál sería mejor? La misma respuesta, en verdad, dependiendo de la naturaleza del negocio. Porque si somos una empresa que trabaja make to stock, es decir, para tener stock y que los clientes le vayan comprando, ¿sí? Para que los clientes les vaya comprando, definitivamente tiene que haber un almacén, porque somos make to stock. Es decir, colocamos órdenes de producción para tener stock. Nosotros tenemos esto, pero existen modelos de negocio que son made to order, ¿no? Que tenemos órdenes de compra puntuales. Entonces ahí podríamos utilizar
el cross-docking, que en verdad me parece una de distribución de las más impactantes, porque optimizas mucho los costos. Te olvidas de tener un espacio físico, pero tienes que ser muy, muy exacto, muy justo. Es como aplicar un just in time, ¿no? Tu estrategia tiene que ser muy fina, ¿no? Entonces, si producimos exactamente para órdenes colocadas, podemos producir orden, producir orden, producir orden y aplicar, es como que aplicas tú, sale de la fábrica, va al camión y lo distribuyes, de la fábrica al camión y lo distribuyes, ¿no? Programas, por ejemplo, programas en tu línea de producción, no sé, 10,000 pares de zapatos, ¿no? Que sabes que son con un pedido. Entonces no lo metes a ningún almacén. Los 10,000 se van y de inmediato, apenas sale de tu fábrica de producción, de inmediato se van al camión y se distribuyen 5 para acá, 3 para acá, 2 para acá. Listo, se acabó, ¿no? Gustavo, un ejemplo de logística inversa de Apple. Apple fabrica varios productos como iPhone, MacBook, etcétera, y vende esos productos en sus tiendas de todo el mundo. Apple permite que sus clientes devuelvan su antiguo teléfono cuando quieran actualizarlo. Ellos toman los teléfonos viejos de los clientes y ofrecen un descuento en el teléfono nuevo y toman los teléfonos viejos para sus fábricas y usan las partes de esos teléfonos viejos en la fabricación de teléfonos nuevos. De esta forma, no, exacto. Qué buen aporte, qué buen aporte. Perfecto, Gustavo. Luis Broncle. Productos que no cumplen con los términos de referencia son devueltos, lo que genera más gasto, ya que se tiene que aplicar logística inversa. Sí, correcto. Los rechazos son lo peor que puede existir, en verdad, ¿no? Y volver a traer dicho producto que realmente cumpla con los términos de referencia, ¿no? Muchas empresas usan, Luis Rosado, perdóname, muchas empresas usan este método para evitar la penalidad. Correcto, sí. Ahí también aplicamos pues la logística inversa, pero acá el objetivo de esta sesión es saber cómo el transporte está presente en distintos puntos, ¿no? Qué bueno que nos estamos animando ya a participar. Es nuestra última sesión el día sábado, tenemos nuestro caso Harvard, McDonald's, es importante leerlo, venir preparados para el caso, va a ser una clase muy interesante, muy intensa también, vamos a revisar indicadores, ¿sí? Miren, Gustavo nos pasa otro. Exacto, H&M, sí, es así, sí. Es una marca de ropa y ha utilizado el concepto de logística inversa, una forma innovadora. H&M acepta la ropa vieja, no solo de la marca H&M, sino de cualquier marca, usa la ropa usada para crear su línea de ropa totalmente reciclada. La idea detrás de esto es conectar con las personas con la marca, no solo vendiéndoles, sino también involucrándola con la marca al regalar su ropa vieja, ¿no? Excelente, excelente, Gustavo. Veo que te ha interesado este tema de la logística inversa. Eso está muy bueno. Bien, señores, terminamos nuestra clase. Como siempre ha sido un gusto poder conectarnos. Les dejo con Andrea, que dará algunas indicaciones finales. Muchísimas gracias y estamos conectados el día sábado, no olvidemos. Ya el sábado yo sé que